La puerta de la furgoneta se abrió con un crujido metálico y Noah se quedó sin aliento. Las mujeres se acurrucaron en el interior, con los ojos abiertos de par en par por el miedo, pero fue el jadeo agudo de Ellie el que rasgó la noche. «Es ella», susurró, temblando. Su madre, Grace Parker, lo miró fijamente con los ojos hundidos y las muñecas magulladas, viva pero rota. Antes de que pudiera alcanzarlo, un guardia la empujó al suelo, ladrando órdenes como si no fuera más que un cargamento. Las manos de Noah temblaban al levantar el teléfono, capturando cada segundo, cada palabra cruel. Pero entonces el haz de luz de una linterna barrió las sombras y los iluminó. «Oigan», gritó un hombre, con una voz atronadora en el silencio. En ese instante, dos chicos, uno adinerado y otro de la calle, ya no estaban simplemente observando. Corrían por sus vidas, cargando con la verdad que podía derrumbar un imperio de silencio. A las 7 de la mañana, cuando la mayor parte de Boston corría al trabajo o aún estaba acurrucada en la cama, un niño llamado Ellie Parker se sentaba tranquilamente en el mismo banco desgastado de Riverside Park. Era pequeño para su edad, vestía ropa de segunda mano de una talla más grande, y sus zapatillas estaban desgastadas por los talones. En su regazo reposaba una Biblia de cuero hecha jirones, lo último que su madre Grace le había puesto en las manos antes de desaparecer una noche con una promesa temblorosa: «Volveré pronto con comida». Nunca regresó. Desde entonces, la fe de Ellie en sus palabras había sido lo único que lo hacía volver a ese banco, esperando como si el acto mismo de creer pudiera traerla de vuelta. Una fría mañana de otoño, Noah Bennett lo vio por primera vez. Noah no era de los que se fijaban en nada fuera de su burbuja. Provenía de una familia adinerada. Los Bennett poseían la mitad de las torres de cristal del paseo marítimo de Boston. Su padre, Thomas, era de esos hombres que creían que los hijos de personas privilegiadas debían dedicar su tiempo a prepararse para heredar el poder, no a vagabundear por los parques entre los indigentes. Sin embargo, Noah no podía ignorar a Ellie. Había algo inquietante en la quietud del niño, en la forma en que sus labios se movían como si susurraran esperanza al aire matutino. La curiosidad lo miró. A la mañana siguiente, Noah dejó a su chofer esperando en una camioneta negra y se acercó. «¿Por qué siempre estás aquí?», preguntó con la voz afilada de un niño al que nunca le habían negado una respuesta. Ellie levantó la vista con una mirada firme y azul que no pertenecía a un niño que había conocido el hambre y la pérdida. Abrió la Biblia por una página doblada y dijo simplemente: «Porque aquí es donde mi madre me encontrará». Noah casi rió. Sonaba tan ingenuo, tan imposible. Sin embargo, había algo en el tono de Ellie que lo detuvo. No era solo esperanza. Era certeza. Durante los días siguientes, Noah siguió regresando. Se decía a sí mismo que era aburrimiento, cualquier cosa para escapar de las asfixiantes conferencias en casa y de la interminable charla sobre carteras de valores. Pero la verdad era que Ellie lo intrigaba. El chico hablaba con una calma que lo inquietaba, una sabiduría que parecía prestada de algún lugar mucho más allá de Riverside Park. Una tarde, mientras el sol se ponía, Ellie dijo algo que le dio un vuelco a Noah. «La gente murmura que mi madre estaba secuestrada, que no me dejó solo. Dicen que hombres malos vinieron por ella, pero no creo que se haya ido». «Todavía no». Noah frunció el ceño. «¿Secuestrado por quién?». Ellie negó con la cabeza. «No lo sé, pero he oído cosas de gente que vive cerca de Quarry Street. Hablan de mujeres que desaparecen, de furgonetas nocturnas, de hombres que pagan para que no digan nada». Su voz se quebró, pero su mirada permaneció firme. «Creo que ahí es donde la encontraré». Por primera vez en su vida, Noah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mundo siempre había sido coches caros, colegios privados y cenas privadas donde los tratos se hacían con apretones de manos y copas de vino. Pero el mundo de Ellie era de sombras y susurros, una historia oculta a simple vista que nadie como Noah se había atrevido a ver. Cuando Noah regresó a casa esa noche, le mencionó a Ellie a su padre. La reacción de Thomas Bennett fue inmediata y furiosa.
No te juntarás con niños de la calle, Noah. ¿Me entiendes? Son un problema. Te hunden. Inventan historias. Usan la compasión como arma. ¿Pero y si de verdad se llevaron a su madre? Preguntó Noah, con la voz temblorosa por una convicción que no comprendía del todo. La mirada de Thomas se volvió fría. Aléjate de él. Es una orden. Pero Noah no pudo. A la mañana siguiente, se escabulló de nuevo, encontrando a Eli en su sitio habitual, con la Biblia abierta y la mirada fija en el horizonte, como esperando un milagro. Noah se sentó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza, como si elegir ese asiento significara elegir bando. Cuéntamelo todo, susurró Noah. Quiero saber cada rumor, cada detalle. Y en ese momento, se forjó una amistad. No entre iguales, sino entre dos mundos que colisionaban. Un niño criado en torres de cristal, el otro en la sombra. Uno buscando la libertad de una jaula dorada, el otro buscando a una madre desaparecida. Lo que ninguno de los dos sabía era que los rumores que Eli había oído no eran solo rumores. La verdad era más oscura de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Agine. Y al entrar en él, estaban a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que pondría a prueba su valentía, sacudiría a sus familias y revelaría hasta dónde llegarían los poderosos para mantener secretos enterrados. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que la madre de Eli sigue viva, esperando ser encontrada? Si fuera Noah, ¿desafiarían a su padre para ayudar a un chico que apenas conocen? ¿Y creen que una amistad entre dos chicos de mundos tan diferentes puede realmente cambiarlo todo? El frío de noviembre se apoderó de Boston como un sudario cuando Noah Bennett decidió que no iba a ignorar más los susurros de Eli Parker. La curiosidad se había transformado en responsabilidad, y la responsabilidad en algo más pesado, una urgencia que no podía explicar. Cada vez que veía la delgada figura de Eli acurrucada en Riverside Park con esa Biblia maltratada, la pregunta lo atormentaba. ¿Y si el chico tenía razón? ¿Y si su madre seguía ahí fuera, atrapada, esperando? Todo empezó con una mentira. Noah le dijo a su chofer que tenía clases extra de estudio y se escabulló a pie. Su uniforme escolar se cambió por una vieja sudadera con capucha. Se encontró con Eli cerca de los columpios oxidados al borde del parque. El rostro del chico se iluminó levemente al verlo, pero no había alegría en sus ojos, solo una silenciosa determinación que inquietó a Noah. Calle Quarry, susurró Eli como si el nombre mismo pudiera evocar peligro. Ahí es donde la gente habla. Dicen que la furgoneta paraba allí por la noche. Creo que ahí es donde encontraremos algo. Noah dudó, con el pulso acelerado. Calle Quarry era un lugar al que su mundo nunca había llegado. Un tramo olvidado del sur de Boston, bordeado de fábricas abandonadas y almacenes medio derruidos. Lo había visto una vez desde el coche de su padre. Las ventanillas estaban subidas, los seguros bajados. Pero la certeza de Eli no dejaba lugar a dudas. Esa noche, los chicos se arrastraron por las aceras agrietadas, mientras el latido de la ciudad se desvanecía tras ellos. El olor a aceite y agua salada flotaba en el aire al girar hacia Quarry Street. Estaba desierta, salvo por el crujido de los cristales rotos bajo sus zapatillas y el lejano gemido de un barco de carga en el puerto. Allí, dijo Eli, señalando un almacén con las ventanas tapiadas y una valla metálica. Se agazaparon en las sombras, observando. Pasaron los minutos, horas, justo cuando Noah empezó a pensar que los miedos de Eli no eran más que historias. Los faros delanteros cortaron la oscuridad. Una furgoneta blanca se detuvo con el motor rugiendo bajo. Dos hombres salieron, de hombros anchos, con el rostro oculto bajo gorras. Abrieron la puerta trasera y a Noah se le revolvió el estómago. Dentro había mujeres, con los ojos hundidos y las muñecas atadas con flojedad, como si las hubieran movido demasiadas veces para seguir resistiendo. Una de las mujeres se aferró al chasis de la furgoneta, resistiéndose.
Por favor, suplicó con voz firme, pero los hombres la empujaron hacia adelante, ladrando órdenes en un idioma que Noah no reconoció. Eli agarró el brazo de Noah con tanta fuerza que le dolió. Le temblaban los labios, pero tenía la mirada fija en una de las mujeres, cuyo cabello, incluso en la penumbra, brillaba con un tono castaño familiar. «Es ella», susurró Eli con la voz quebrada. «Es mi mamá». El mundo de Noah se tambaleó. Grace Parker estaba viva, encadenada, a su alcance. Antes de que pudiera pensar, antes de poder respirar, Noah buscó a tienta su teléfono. Tomó fotos, con las manos temblando violentamente. Pero entonces uno de los hombres se giró y captó el tenue reflejo de la luz. «Oigan», gritó, con voz aguda y recelosa. Los chicos corrieron, sus zapatillas golpeando el pavimento, sus pulmones, sus corazones ardientes golpeándose contra sus costillas. Los hombres los persiguieron, lanzando maldiciones que resonaban por los callejones. Noah nunca había corrido así en su vida. Su mundo había sido limusinas y chóferes, nunca la supervivencia. Pero Eli, delgado y fibroso, corría entre las sombras como un niño que hubiera corrido toda su vida. Escaparon solo porque un anciano salió de un portal, arrastrando una bolsa de latas. Les gritó a los perseguidores, ganándoles unos preciosos segundos. Se agacharon en un callejón y se desplomaron detrás de un contenedor de basura, jadeando. El anciano los encontró más tarde, con su rostro serio pero amable. «Tienen suerte, chicos», dijo. Se llamaba Harold Collins, un estibador jubilado. Había visto demasiado en sus años por puerto. Los susurros, los rostros que iban y venían en la noche. «Llevan años en esto», les dijo Harold con voz grave. «Mujeres, niños, a cualquiera que puedan engañar o secuestrar. La gente como yo lo ve, pero no tenemos poder. Si quieren luchar, necesitarán pruebas y sobrevivir lo suficiente para entregarlo». Noah le mostró las imágenes borrosas. Harold asintió con gravedad. «Eso es suficiente para empezar. Pero ten cuidado. Esos hombres tienen amigos en las altas esferas». En las altas esferas. Las palabras siguieron a Noah hasta su casa. Y cuando cruzó las relucientes puertas de la mansión Bennett, el contraste casi lo asfixió. Su padre estaba sentado en el estudio con un vaso de whisky en una mano, revisando documentos con la serena autoridad de un hombre que creía controlar la ciudad. «¿Qué? ¿Dónde has estado?», preguntó Thomas sin levantar la vista. «Quarry Street», dijo Noah antes de poder contenerse. La mirada de su padre se abrió de golpe, aguda y peligrosa. «Aléjate de ahí. ¿Me entiendes? Esa parte de la ciudad no es asunto tuyo». Noah apretó los puños. «Es asunto mío. La madre de Eli está ahí. Está viva. La vi». Por primera vez, la compostura de Thomas se quebró. Apretó la mandíbula. Su mano se congeló alrededor del cristal. «Suéltalo, Noah. Algunas puertas no están hechas para abrirse». Noah miró fijamente a su padre, y la comprensión surgió como una cuchilla en la oscuridad. Su padre lo sabía. Sabía de los susurros, las furgonetas, las desapariciones, y no había hecho nada. El silencio entre ellos era más pesado que el acero. Y Noah, por primera vez, comprendió que ayudar a Eli no se trataba solo de encontrar a su madre. Se trataba de enfrentarse a todo lo que el silencio de su padre había construido. «Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Arriesgarían su seguridad para seguir a Eli a un lugar como Quarry Street? Si vieran algo horrible, pero su propia familia les dijera que guardaran silencio, ¿obedecerían o lucharían? ¿Y creen que Noah y Eli, tan solo dos chicos, tienen alguna posibilidad contra algo tan poderoso y peligroso?» La noche después del enfrentamiento de Noah con su padre, no pudo conciliar el sueño. No dejaba de ver el rostro de Grace Parker en esa furgoneta, con los ojos abiertos por el cansancio, pero viva, aferrándose a la esperanza. Cada vez que cerraba los ojos,
Oía el susurro entrecortado de Ellie. Esa es mi mamá. Al amanecer, Noah supo lo que tenía que hacer. Encontró a Ellie, esperándolo en Riverside Park, aferrado a su Biblia como si fuera una armadura. El rostro del chico estaba pálido, pero sus ojos ardían. Voy. De regreso, dijo Noah. ¿Contigo? Ya no. Esperamos más. Ellie asintió una vez. Ya no había miedo en él, solo determinación. Regresaron a Quarry Street bajo un cielo gris y amoratado, y se encontraron con Harold Collins. Cerca de los muelles. El anciano había traído mapas, notas y una mano temblorosa que aún apuntaba con firmeza. Los trasladaron. Esta noche, dijo Harold, del almacén a los muelles de Harbour Point. Si vas a actuar, tiene que ser ahora. El almacén se alzaba como una bestia. Ventanas negras, puertas encadenadas, un silencio demasiado pesado para ser natural. Los chicos entraron sigilosamente por una puerta lateral rota, con el corazón latiendo tan fuerte que no podían oír nada más. Lo que encontraron los dejó paralizados. Filas de mujeres se apiñaban en el suelo, custodiadas por dos hombres con armas en la cintura. El aire olía a aceite y sal, pero debajo, Noah percibía un olor peor, intenso, agudo y sofocante. Los ojos de Ellie recorrieron desesperadamente un rostro tras otro. Y entonces jadeó. Mamá. Grace Parker estaba allí, más delgada de lo que recordaba, con la muñeca magullada, pero viva. Cuando levantó la vista y encontró a Ellie, su cuerpo se estremeció con sollozos. Había permanecido enterrada durante meses. Intentó levantarse, pero uno de los guardias la derribó. La ira de Noah ardía, pero Ellie lo agarró del brazo, susurrando con fiereza, «Todavía no. Necesitamos que salgan todos». Noah levantó su teléfono y empezó a grabar. Cada palabra, cada rostro, cada amenaza. Entonces volvieron a escabullirse entre las sombras, corriendo con el peso de la prueba en las manos, pero la suerte tiene filos afilados. Un guardia detectó movimiento. La persecución ha comenzado. Los chicos corrieron hacia la noche, chocando contra el muelle, desgarrándose los pulmones. Llegaron a la pequeña choza de Harold cerca del agua, donde cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, con el pecho agitado. ¿Tienen las pruebas?, preguntó. Noah asintió, sosteniendo el teléfono. Le temblaban las manos, pero su voz era lo suficientemente firme como para quemarlas. Lo que sucedió después fue más rápido que el miedo. Harold llamó a un contacto de confianza en el departamento de policía, un detective cansado de ver cómo la corrupción devoraba la ciudad. En menos de una hora, silenciosas sirenas destellaron en la distancia, barcos sobrevolando los muelles. Cuando comenzó la redada, fue rápida y despiadada. Las mujeres salieron del almacén en masa al aire nocturno, sus gritos resonando como un himno de libertad. Grace Parker se tambaleó hacia adelante, y Ellie se abrió paso entre la multitud, chocando con ella en un abrazo tan fuerte que pareció recomponer el mundo. «Mamá», sollozó. «Sabía que volverías». Ella acunó su rostro, con lágrimas en las mejillas sucias y manchadas. «Recé para que nunca me abandonaras». Noah retrocedió, con el pecho apretado, observando cómo se desarrollaba un milagro ante él. Por primera vez en su vida, se sintió orgulloso no de la riqueza de su familia, sino de sus decisiones. Pero la noche no había terminado. Mientras la policía subía a los arrestados a las camionetas, un coche negro se detuvo al borde del caos. Thomas Bennett mostró su expresión, una tormenta de furia y miedo. Miró fijamente a su hijo. «Fuiste en mi contra», dijo en voz baja pero temblorosa. Noah no se inmutó. «Hice lo que tú no harías. Vi lo que te negaste a ver». Durante un largo momento, Thomas no dijo nada. Luego, su mirada se dirigió a las mujeres, a Ellie y a su madre,
a los detectives que tomaban declaraciones. Su mandíbula temblaba como si estuviera destruyendo años de silencio. Finalmente, sus hombros se hundieron. Tenías razón, susurró. No fue una disculpa, pero fue lo más cerca que había estado. En las semanas siguientes, la historia se extendió por Boston. Los periódicos aclamaron la redada en los muelles de Harbour Point como una victoria contra la corrupción. Grace Parker, aunque marcada por su terrible experiencia, se mantuvo firme al testificar que había ayudado a liberar a otros que habían quedado atrapados. Ellie ya no se sentaba solo en Riverside Park. Caminaba junto a su madre, con la Biblia aún en la mano. Pero su espera había terminado. Y Noah ya no era solo el heredero del imperio de Thomas Bennet. Era algo más. Alguien que había elegido la verdad sobre la comodidad, el coraje sobre el silencio. Su amistad con Ellie ya no era una curiosidad. Era un vínculo forjado a fuego. Una noche, los tres, Noah, Ellie y Grace, estaban en la iglesia. La iglesia de San Mateo, con las velas encendidas, se elevó. Cada llama era una oración por los que aún estaban perdidos. Grace tocó el hombro de Noah y dijo suavemente: «Nos salvaste. Le devolviste a Ellie a su familia». Noah negó con la cabeza. «Él me salvó. Me enseñó a ver». Las campanas resonaron por la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, Boston no sintió frío. «Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro». ¿Qué sintieron cuando Ellie finalmente encontró a su madre? ¿Creen que Thomas Bennet realmente cambió o fue solo el comienzo para él? ¿Y creen que incluso dos niños, Noah y Ellie, pueden recordarle al mundo que la valentía y la amistad son más fuertes que el silencio? Si esta historia les conmovió, comenten a continuación. Cuéntenos desde donde lo ven y compartan este video para que otros puedan creer en la esperanza.